lo podemos conocer, ¿no? Él es el famoso Transplant, ¿no? Acá tenemos este gigante, ustedes de repente conocen, ¿no? Gigante donde está instalado, ¿no? Entonces esta imagen solamente está, digamos, no es tridimensional, o sea, no tiene las cosas, solamente tiene las coordenadas, nada más. Cuando yo descargo, voy a, digamos, descargar en la proyección UTM con todos sus conocimientos y no después agregar nada ni en AutoCAD ni en Graphics. Y también tenemos, ya ustedes lo conocen bastante, ¿no? Ustedes para sus trabajos ya utilizan, ese es el Google AI, ¿no? El Google sí tiene la altura, ¿no? Las cosas. Pero la gran desventaja de Google es de que cuando ustedes tienen que hacer un pantallazo y cortar, ¿no? Con el panel, hacen un corte, pero esa imagen no está escalada, no está georreferenciada. Para yo utilizar en un trabajo, tengo que georreferenciar, tengo que poner puntos y ajustar. Y ese es el trabajo que yo hago en Google. Y muchas veces la nitidez es muy buena, ¿no? Tenemos herramientas, ¿no? Ahora la otra herramienta que tenemos, el Aster GD. El Aster GD es un software también gratuito, o sea, sí hay muchas, ¿no? Hay muchas herramientas que tenemos, son Ligar, el Aster GD en este caso. Nosotros podemos bajar imágenes raster. Los raster son imágenes monocromáticas pero están en píxeles. Es como ustedes toman una foto y ustedes no pueden editar esa foto, ¿no? Es una imagen, está en píxeles. El ASPED es, o sea, inserta esas imágenes que están en píxeles, pero ya tiene alguna información de, digamos, de coordenadas y las cotas, ¿no? O sea, nosotros podemos extraer las curvas del nivel de este software, ¿no? Como se las TGD. Es gratuito también, o sea, ustedes entran, lo buscan y tienen cuadrantes, ¿no? Ustedes mapean, se ubican en el Perú, en TAM y bajan los cuadrantes, ¿no? Solo que tiene grandes extensiones, ¿no? Hay que hacer un recorte para trabajar, digamos, en una zona específica, ¿no? Entonces, estos softwares nos ayudan a que nuestros trabajos, los expedientes que nosotros vamos a hacer, lo hagamos en un tiempo más rápido. Desde luego que el software tampoco va a reemplazarnos a nosotros. Nosotros tenemos que dominar al software, no el software a nosotros. El software solamente es una herramienta que tenemos que saber utilizar, nada más. Yo sé que todos saben manejar el AutoCAD, todos saben manejar el Cine 3D. Entonces, ustedes deben conocer esas herramientas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es de que nosotros, para hacer nuestros trabajos, tenemos las proyecciones UTM, la DS84, ¿no? Tenemos que tener antes qué herramientas, qué normas tenemos para hacer, digamos, un trabajo de redes. Y nosotros nos vamos primero siempre a las normas, ¿no? Yo tengo que ir al campo y voy a recoger la información. La información puede estar en formatos CAD, puede estar en el GIS. Entonces voy a hacer una recopilación de datos, ¿no? En el campo, ¿no? Y una vez teniendo eso, nosotros tenemos, por ejemplo, para el sector rural, ¿no? Tenemos un sector. Por ejemplo, tenemos unas normas, ¿no? Son resoluciones ministeriales, que en este caso vivienda es la que norma, ¿no? Regula, ¿no? Nosotros
todo el diseño bajo estas normas. Tenemos, por ejemplo, la guía simplificada para identificación con la noción social de proyectos de saneamiento básico en el ámbito rural, ¿no? Que lo da el DEG. El DGPI es la Dirección General de Proyectos de Inversión, ¿no? Entonces, nosotros no hacemos nada que no tenga justificación. En este caso, para un trabajo del sector rural, esas son las normas que existen. Después tenemos de repente para poblaciones pequeñas. Tenemos, por ejemplo, Tarapa, se puede considerar que es una población pequeña porque no supera los 10.000 habitantes. Icaco, Susapaya, son una avenida nada más, ¿no? Entonces, pero son poblaciones. Entonces, nosotros tenemos que aplicar esa norma, la RD 001-2002 y vivienda. Esas son las normas que existen para si ustedes diseñan una población pequeña. Ahora, para poblaciones mayores, ¿no? Tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones. Igual, hay estas directivas, las normas INCOPI, las internacionales ISO y las normas American Water Works Association, ¿no? Nosotros podemos crear normas internacionales, sí. O sea, no solamente hay que digamos, limitarnos a usar el Reglamento Nacional de Edificaciones. En realidad, normas a nosotros nos faltan. Y muchas veces nosotros tenemos que recurrir a esas normas internacionales. Es válido cuando ustedes lo justifican, lo citan. De repente, en algún punto, mejor estar en estas normas, ¿no? Entonces hay que citar, ¿no? Para datos, el autor, la norma, etc. Eso es para hacer un buen trabajo de redes de agua. Bueno, la información necesaria que ustedes deben recopilar el campo, ¿no? Plano regulador, plano de topografía, sistema de agua potable si es que lo hubiese, de repente solamente puede ser un entrenamiento, hay que hacer otros trabajos, ¿no? O renovación puede ser, planos de pistas y veredas, o sea, hay que hacer un pequeño catastro, ¿no? De todo lo que existe. A veces en una avenida está lleno de tuberías, ¿no? Porque Telefónica tiene sus tuberías ahí, sus cables, ¿no? Las empresas de luz igual, ¿no? Entonces hay que hacer un catastro a qué profundidad, a qué distancia están separadas, ¿no? Eso tenemos que conocer cuando hagamos una renovación de redes, ¿sí? Bueno, igual hay que hacer el estudio geotécnico, mecánica de suelos, el levantamiento topográfico clásico, ¿no? Para plano general. Ahora tenemos esto, ¿no? La topografía moderna, sistemas topodromo. Ustedes han visto que en televisión, en Lima, por ejemplo, ya están utilizando los topodromos. Más que todo lo están utilizando para topografías, ¿no? Que ya están supervisando, ¿no? O sea, desde Lima uno puede supervisar una obra, ¿no? Porque hay drones que ya cubren ciertas distancias considerables, ¿no? Entonces ellos ya lo ven, o sea, ya lo están visitando, ¿no? Fácil. Pero en este caso es aplicado a la ingeniería, ¿no? Son vuelos que se planifican. Por ejemplo. Pero la ventaja de este dron es que tiene una cámara métrica, no es una cámara cualquiera, porque hay cámaras fotográficas que toman fotos, pero eso no nos sirve para nosotros. Tiene que ser una cámara métrica. El costo en este momento en España, un equipo de estos está $20.000. O sea, si nosotros compramos un topodromo, compramos un GPS diferencial, la R8, o una estación total, o sea, va por ahí en costos, ¿no? Si ustedes han operado esos equipos, por ejemplo, el GPS diferencial R8, ¿no? Que es robótica, ¿no? Está $40.000. Es un equipo regular, ¿no? Y hay otros GPS con escáner, o sea, tú instalas y escanea todo, o sea, ya no necesitas hacer nada. Es lo último que hay, es estamos $250.000.
La estación total, por ejemplo, ya fue. Yo sé que ustedes todavía lo tienen, o sea, para ustedes es lo máximo. ¿Por qué? Porque trabajar con estación total es trágico. O sea, si cambias de estación, tienes que volver a avisar porque has avisado, ¿no? Al último punto, o sea, instalar, pierdes tiempo. Si a ti vas a tu oficina, descargas y los puntos se fueron para otro lado. Pasa. En cambio, con un GPS ya no. O sea, el GPS, por ejemplo, el R8 tiene una estación y tiene los rovers. Los rovers es como una calculadora que tú con el bastón tomas curso, es un colector de datos. Y por ejemplo, el R8, si instala en Arequipa la banda central, yo puedo trabajar en línea. O sea, ya está enlazado. Si yo puedo trabajar, me permite 600 kilómetros de distancia. Un GPS R8 diferencial. Y ese GPS tiene varios métodos para hacer los trabajos de topografía eléctrica. Tiene como tres. Bueno, yo lo he operado solamente por curioso, ¿no? Es que yo no soy topógrafo, ¿no? Pero sí debemos conocer. Por curiosidad hay que buscar. Y sabes y confías en los datos. Por ejemplo, acá ustedes ven una foto, este es de un dron. Vean el detalle. La foto, mira, por ejemplo, esta pista. ¿Cómo lo han procesado ahora? Digamos, el post-proceso. Acá tenemos las pruebas de nivel que son estos niveles que hay acá, y esta pista está acá. O sea, se puede ver la precisión del trabajo. La parte superior está la fotografía, la fotografía, que es una ortofoto. O sea, en cuestión de ortofotos hay. Antes, por ejemplo, la FAP hacía un juego, ¿no? Tomaba fotos. Bastantes fotos. Ellos tenían que todavía trabajar en post-proceso. Tomaban mosaicos, cortinas, o sea, tenían que hacer muchos arreglos. Pero hoy en día esos aparatitos pequeños han reemplazado enormemente. Ahora, lo que están en Estados Unidos y en otros países están regulando, porque también estos drones están violando la privacidad. ¿Qué ha pasado? Porque están en la azotea, están tomando baño de sol y pasan un dron, las toma fotos y la publican en el Facebook. Entonces, más o menos por ahí, ahora están regulando el uso. O sea, hay que, ¿cómo se dice?, registrarse a una entidad, en este caso en Estados Unidos, al Ministerio de Defensa. Entonces, están restringiendo el uso de los drones. Eso es en cuanto a la topografía que tenemos, ¿no? Lo más moderno, lo más último. Las imágenes ortofotos siempre tienen la extensión ESW, ¿no? En inglés, ¿cómo se lee esto? Easy Latitude, ¿no? Es una compresión, porque imagínense, es una foto que toma desde el aire y abarca gran superficie. Y si nosotros lo grabamos en formato BMP o JPG, pesa enormemente esta imagen. Entonces hay por ejemplo, ese doble, ¿no? Lo comprime esa imagen, hace de que pese menos. Por eso que cuando ustedes agregan a su trabajo no va a pesar, no se va a demorar en cargar. Esas son las diferencias, ¿no? Bueno, estas son las ortofotos antiguamente, ¿no? Que había mosaicos, ¿no? Hay que restituir, todo un trabajo se hacía, ¿no? Esto igual son mosaicos. Antes los trabajos se hacían así, ¿no? Bueno, el estudio de suelo es importante, ¿no? Porque ¿qué pasa? De que en la práctica se ha visto es que ustedes tienen que ser minuciosos, o sea, no se confíen. ¿Qué pasa, no? En un lugar determinado
Había vegetación, verdecito, y el proyectista nos ha dado, digamos, el tiempo de verificar esa calle, ¿no? Ya era una calle, ya había casas, ¿no? Y no han hecho las cascadas. Y al momento de ejecutar la obra, eso no era pues tierra, ¿no? Era roca. Solamente tenía como 20-30 centímetros de tierra, ¿no? La capa árabe, ¿no? Que le llaman los ingenieros agrónomos. Y la tubería, ¿cuántos metros estaba de esa botella? Mínimo 1,20 m. Entonces era una línea que iba a una planta de tratamiento. Y la empresa fracasó. ¿Por qué? Porque entonces era roca. Y no era una roca cualquiera. Y hay casos, ni siquiera ya puedo utilizar el momento. Entonces, para eso es muy importante el estudio de suelos. Tenemos que tener la estratigrafía, o sea, por cuánto de tipo de suelo, ¿no? El SM, no sé, el M, ustedes ya lo saben, ¿no? Se clasifica. Y eso tiene que estar en el presupuesto. Quien habla ha trabajado en una empresa española, la IDO, trabajo para Procores, y era un préstamo del BID, y era de la Cooperación Internacional de España, fondos no retornados. Era una licitación internacional, y ahí trabajamos expertos, ¿no? Para eso nos tienen bastante currículo para trabajar en esa empresa. Entonces ahí la revisión era minuciosa. Los ingenieros supervisores iban al campo con el expediente y tenían que estar en planos señalizados con coordenadas las calificadas. Bien, quiere fallar el micrófono. Entonces el estudio de suelo es muy importante, sobre todo para las zanjas, ¿no? Bueno, la hidrología tiene mucho que ver, ¿no? En un proyecto. Igual la calidad del agua. La calidad del agua lo ven ligeza, ¿no? Lo que pasa es que en el Perú antes había muchas instituciones que hacen proyectos, ¿no? Había concordes, los municipios, el gobierno regional, había ONGs y hemos instalado agua, ¿no? Redes de agua. Pero jamás nos hemos fijado en la calidad. O sea, nosotros no sabíamos qué calidad de agua le estamos dando a nuestros poblaciones. En Puno, por ejemplo, ¿no? Los señores en Cepita, ¿no? Toda la vida han tenido su manantial. Toda la vida han tomado su agua. Pero ahora nosotros queremos aplicar las normas. ¿Qué dicen las normas? Que debemos primero garantizar la calidad. Tomamos las muestras de agua de los lugares que ellos captan, que tienen las fuentes, y están contaminadas. Tienen plomo. Pero ellos no lo quieren aceptar. Te dicen, tú vas, pero ingeniero. Acá mi abuelita, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mis animales, toda la vida han tomado agua y nunca se han muerto. O sea, ellos no lo quieren creer. Pero nosotros esa agua le hemos llevado a un laboratorio acreditado, ¿no? Tampoco es cualquier laboratorio. En tal momento no hay ningún laboratorio para calidad de agua acreditado. No hay. No tiene el EPS, la región, ni todo eso, ninguno. Uno tampoco. Si queremos hacer un proyecto de agua, tenemos que llevar a Arequipa, que tiene 3 laboratorios, y el resto es libre. Esa es nuestra realidad, ¿no? Entonces es muy importante la calidad de agua. O sea, a veces se piensa, yo he estado en muchos eventos en el extranjero, ellos piensan de que nosotros de repente la talla que tenemos es producto del agua. O sea, hay esa tesis, ¿no? Ellos sostienen eso, pero todavía no está confirmado. Es, como dice Magali, sin confirmar, ¿no? Entonces nosotros no nos hemos dedicado pues, a la calidad del agua. Le hemos dado agua así a todo el mundo, agua, pero no hemos visto la calidad del agua. Entonces, un punto muy importante es tomar en cuenta la calidad del agua en las fuentes. Bueno, ahí tenemos, DIGESA da ciertos parámetros, ¿no? Límites, ¿no?
de los minerales que debe tener el agua. Bueno, de repente vamos a tener este material para que ustedes lo puedan leer, ¿no? Ahora viene también, está de moda de conservar nuestros restos arqueológicos. El Perú es un país que tiene una rica historia en cultura, ¿no? O sea, yo diría que el Perú es lo máximo, no hay como el Perú. Yo estaba en Argentina, en Chile, en Uruguay, entonces ellos, los uruguayos, no tienen lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos cultura, tenemos minerales, tenemos recursos naturales. Yo conversé con un ingeniero uruguayo, él me decía, che, pero yo no puedo tener el pillo, ni mi pillo, porque la situación está jodida. Y de verdad que conversamos, ellos tienen solamente la carne, el software, tienen el software y el papel, ¿no? Solamente viven de eso. O sea, en realidad es un país culto. Todos son alfabetos. O sea, ahí en Uruguay no hay alfabetos. Y entonces yo voy ahí, ¿no? Yo pongo cholito y yo tengo más plata que él, o sea, terminar, ¿y por qué, no? En realidad nosotros estamos bien, ¿no? Incluso Argentina estaba mal. Argentina había llegado a la modernidad, ¿no? Buenos Aires es una metrópoli interesante, ¿no? Y les agarró la crisis. Y, por ejemplo, ellos tienen bonitos terminales, ¿no? Tienen todo y se les acerca un señor con corbata, ¿no? Un señor parece que es un actor, ¿no? Blanco, alto, ¿no? Dice, che, regálame una moneda. Pero yo digo, ¿pero a quién le pides? Yo quiero para pasar Mar del Plata, ¿no? ¿Quién dice Mar del Plata? Y estaban tan mal, ¿no? Incluso el taxista que me llevó de terminar al aeropuerto de Seiza, ¿no? En Buenos Aires, es por una autopista que tiene 2 niveles, ¿no? Y no tiene semáforos directamente al aeropuerto. Más o menos ahora, pues, de Buenos Aires a Ezeiza a unos 70 a 100 kilómetros, ¿no? Es distante, ¿no? Y es el aeropuerto internacional de Argentina. Y él se dio cuenta que a mí me sobraban los pesos. O sea, él me había cobrado como 20 pesos, el peso vale como $1. Y él me dice, pero ¿por qué te vas a llevar? No te vas a venir. Me decía, regálamelo, ¿no? Pero yo en el aeropuerto me compré mi chocolate, pero igual me sobraba dinero, ¿no? Porque uno cuando va al extranjero tiene que cuidarse del extranjero. O sea, tú estás en el extranjero, no conoces a nadie. Si te asaltan, ¿cómo regresas? Bueno, desde luego que uno ya compra su pasaje de regreso, ¿no? Pero siempre hay algunos gastos, como un taxi, algo, ¿no? Y uno tiene que prevenirse. Pero tú puedes darte todo, ¿no? Puedes ir a la fiesta, te tomas tus chelas. En Argentina la discoteca le llaman los boliches, ¿no? O sea, todavía son chicheros, que ellos le llaman la bailanta, ¿no? Y estamos en la frontera de Brasil, Paraguay y Argentina, 3 fronteras, ¿no? En Iguazú. El lado brasileño tiene las cataratas, que es Foz de Bago del Sur, ¿no? Foz es bonito, ¿no? Y ahí, bueno, o sea, si ustedes son jóvenes, se pueden vacilar, ¿eh? Está la discoteca, ahí están los chicos, las chicas, discotecas, tiene de todo. Los hoteles en Iguazú ya están reservados hasta un año. Si tú quieres ir en este momento, ¿quieres tomar el hotel? No hay, te dices, ¿sabes qué? Regresa el próximo año. O sea, así están las reservaciones. O sea, ellos tienen más turistas que nosotros. Y nosotros que tenemos Machu Picchu, Choquequirao, tenemos Gran Pajatén, la señora Icao, la señora Simán, tenemos de agricultura, tenemos mucho. Solo que nosotros no lo hemos explotado. Nos falta el trato. En Iguazú, una española se luchó el tobillo. Los paramédicos llegaron en 10 minutos en helicóptero. A la señora se lo llevaron a la hospital. Pero tú ves
a Machu Picchu, accidéntate. ¿Tú crees que van a llegar para allá? Mira, esa es la diferencia, ¿no? O sea, hay cositas, yo les cuento esto porque a veces es bueno contar las vivencias que uno ha vivido, ¿no? Y se las transmito. Dice, ¿el docente qué es? El docente no es un transcriptor de conocimientos, o sea, no es el que agarra el libro y les dicta a ustedes, ¿no? ¿Qué es el docente? El docente es aquella persona que cuenta sus experiencias, sus vivencias, sus anécdotas, cómo ha solucionado. En obras, y cómo uno lo ha superado. Es importante la experiencia, ¿no? Y ahí viene el criterio. A veces ustedes para diseñar un expediente o hacer un proyecto tienen que tener mucho criterio. Y el criterio de qué viene? Viene de la experiencia. Si yo no tengo experiencia, ¿cómo yo puedo hacer una partida? ¿Cómo yo puedo decir el rendimiento de una zanja? Que me van a trabajar, digamos, una zanja de 10 metros por 1 metro de profundidad, 10 obreros, 10 peones. No podría decir eso si yo no he visto una obra, ¿no? Pero si tú has visto una obra, sí, ya tienes criterio, ¿no? Dices, sí, yo allá trabajé, empleé 12 obreros, sí, lo han hecho 10, o sea, ya tienes una idea. Bien. Entonces estamos en la calidad de agua, ¿no? Bueno, hay que hacer manuales de operación y mantenimiento. Si tenemos válvulas, tenemos que, de todas maneras, hacer un manual, ¿no? Cómo operar, ¿no? Cuándo abrir, cerrar. No solamente son válvulas, puede haber hidrantes, puede haber grifos contra incendios. Para eso se necesita un manual de mantenimiento y operación, ¿no? Bueno, es parte digamos, de la obra expediente, ¿qué es lo que debe tener, ¿no? Lo que debemos llevar es esto, periodo óptimo de diseño, ¿no? La población futura depende mucho ¿de qué depende? ¿Cómo yo proyecto una población? Por ejemplo, Cono Sur tiene un crecimiento alto a nivel nacional, 6%. O sea, ustedes revisan la estadística. ¿Qué otro departamento, qué otro distrito en el Perú crece así? Ni Tacna, ¿no? Porque Tacna ya está en saturación. ¿Cuándo se dice que está en saturación? Cuando ya no hay oportunidad de crecimiento horizontal, porque ya tiene vecinos, ¿sabes? Yo no puedo crecer hacia el norte porque ya tengo los vecinos de Alto Alianza. Hacia el sur tampoco, está como sur, ¿no? Entonces, ya no tengo opción de crecer horizontalmente. ¿Cómo puedo crecer? Verticalmente, ¿no? Entonces, ¿cuándo se dice que está una población en saturación? Cuando ya no tengo oportunidad de crecer horizontalmente. Esos datos es muy importante. Si hablamos ahora ¿a qué se llama, digamos, la población fallece, ¿no? Ya hay otra población que nace. ¿Qué se llama eso? Claro. Pero eso tiene mucho que ver con la densidad, ¿no? Densidad poblacional. Se controla de sabor, ¿no? Bueno, acá hay una fórmula para proyectar la población natural, que es, en este caso es un método aritmético, ¿no? En sí, para proyectar población hay otros métodos, ¿no? Puede ser por densidades, ¿no? El reglamento dice por lote cuántos habitantes deben tener. 6, ¿no? Yo cuento los lotes, cuántos lotes tengo, y cada lote dice 6 personas. Entonces, hago una operación aritmética, tengo mi población. Y eso lo proyecto, ¿no? O sea, hay formas de calcular la población futura, ¿no? Esta es la densidad, ¿no? La densidad de habitantes entre el territorio, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos consumos. En la zona rural se trabaja en sierra 50 litros por persona día, costa 60 litros por persona día, selva 70. Como verán, ese consumo tiene mucho que ver, ¿no? En la sierra es menos porque no hace calor, ¿no? En la costa todo nos sofoca, tenemos que preparar nuestros refrescos, tenemos que bañarnos, entonces por eso es un poco más, ¿no?
La selva igual, la selva llega a veces a 36 grados. Es bastante, ¿no? Es un clima tropical, pero bajo, ¿no? Y esto es lo que nos recomienda la OMS, ¿no? El clima frío y cálido, ¿no? Y estos son para poblaciones ya mayores, ¿no? Las 10.000, las 50.000, etc. Y acá también tiene el fondo Perú-Alemania, ¿no? También recomiendo sus dotaciones, ¿no? Nosotros hemos trabajado con estos datos, sin arrastre hidráulico y con arrastre hidráulico, ¿no? 15 litros por alumno en estatal. Bueno, la demanda máxima se afecta por un coeficiente, ¿no? Que es el K1, ¿no? Que es el coeficiente de variación horaria, ¿no? Dice que es un caudal, un factor pico del día, la hora, donde ha habido más consumo, ¿no? Pero el Reglamento Nacional de Construcciones nos recomienda valores. Son recomendaciones que no simplemente hay que ponerlas, o sea, en este caso también es un caudal máximo anual de la demanda diaria, ¿no? Son recomendaciones. Ese K1 nosotros podemos obtener experimentalmente, ¿no? Podemos hacer un estudio de titometría. Y eso ya tiene que ver incluso socialmente, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, la zona, ¿no? Que tanto se habla, ¿no? La zona A, B, C, D, ¿no? ¿Cómo hacen el uso del agua, ¿no? O sea, tiene que ver muchas cosas para obtener ese K1. Pero el reglamento ya nos da parámetros. Nos dice, nos recomienda 1.3. Eso no significa que yo lo use así como algo obligatorio. Yo tendría que sustentar ese K1. Puede ser de repente 1.25, puede ser 1.5, qué sé yo. Todo vale sustentado. Siempre todo tiene que ser documentado, ¿no? Ahora, el máximo anual de la demanda horaria, que es el K2, nos recomienda de 1.8 a 2.5, ¿no? Bien, para el reservorio hay que adoptar un 25% del promedio anual de la demanda. Bien, vamos a... Seguro que ustedes en la universidad han utilizado unos libros, ¿no? Hay bastante bibliografía. Dentro de ellas hay un ingeniero que ha publicado hace 20 años, me parece, Pablo Paz Guerrero. Tiene un librito y él tiene ejemplos, ¿no? Entonces, en esta oportunidad yo quiero presentarles, digamos, su eficacia. O sea, voy a comparar, voy a calcular por Walter James y comparar lo que hace 20 años se la calculado manualmente con el método de Hardy-Cross. Veamos las diferencias, o sea, ¿cuáles son esas diferencias? ¿Son sustanciales, importantes o no son importantes? Entonces, en el ejercicio 20, ¿no? Del libro de redes de abastecimiento de agua del autor ingeniero Pablo Paz Guerrero, ¿no? Dice, después de la siguiente red de abastecimiento de agua, los nuevos pesadas segmentos allá, la intención de cada empleando el método de Cross. Suponiendo que todas las tuberías son de concreto C110, verificar las presiones en cada uno de los grupos. Los datos topológicos se muestran en el esquema siguiente. Esa tiene, por ejemplo, en el nudo A, la cota es 3.425, tiene una longitud de 600 metros, el diámetro de esa tubería es de 5 pulgadas. Acá tenemos un esquemita, ¿no? En este caso estoy representando solamente el pelo de agua, porque aquí nosotros le decimos pelo de agua. Digamos, es la elevación del nivel 00 a nivel de agua, ¿no? Eso se llama pelo de agua. Por ejemplo, puede ser un estanque. Un estanque, ¿qué cosa tiene? Solamente tiene el reboste. O sea, un estanque no puede, digamos, hacer una operación automatizada, o sea, no hay. Solamente es el reboste que controla el ventilador. Entonces,
vamos a poner solamente que es como un rebozo, un pelo de agua, o sea, necesitamos la cota del agua. Bueno, ahí tienen las distancias que son importantes, los diámetros, y el material de hecho que es de concreto. Como les digo, hace 20 años las tuberías eran así, era de acero cemento, era de concreto, PVC recién estaba saliendo. Pero hoy en día ya tenemos tuberías inteligentes, tenemos HDPE, tenemos PVC. O sea, hay tuberías inteligentes, ¿no?, que te dicen cuándo va a fallar. Sobre todo eso en Inglaterra que están utilizando, pero por acá todavía nada. Bueno, acá tenemos los nudos, nudo A, nudo B, C, D, E, F, ¿no? Y están las demandas acá. La eliminación de presión. Recordarán que en un punto es la suma de su cuota topográfica y la presión de agua, en el caso del desorden es la cuota topográfica del nivel de agua. Acá tenemos las cotas isométricas, tenemos la cota topográfica y la presión. Esta presión es calculada por el método de Hartree. Nosotros lo que vamos a ver es esto. Esto vamos a comparar y cómo sale cuando lo corremos en el botellín. Ustedes pueden hacer ese ejercicio y lo comparan. Ahora les he dicho de que la pérdida de carga por fricción es muy importante, suponiendo que el comportamiento de las tuberías es hidráulicamente rugoso, podemos considerar que la pérdida de carga en el tramo de ella está indicada por, esta es la fórmula, y ¿qué es lo que indica? Que es el Q es el gasto trabajador que circula por la tubería, K y P son coeficientes reales y el valor depende de la relación que se emplee para su cálculo. Entre ellas podemos mencionar la ecuación de Hasse-Williams. Ya está relacionado con el coeficiente de rugosidad. Hasse-Williams es de la fórmula conocida. Las unidades tienen mucho que ver, ¿no? Pueden estar en otras unidades, inglesas o métricas, ¿no? Bueno, ahí haríamos una pérdida de carga en un tramo, ¿no? Por ejemplo, el Hasse-Williams tiene sus restricciones, no le empleen para todo. El Hasse-Williams trabaja para tuberías mayores a 2 pulgadas. Si son menores, no podemos aplicar el Hasse-Williams. El Hasse-Williams nosotros lo aplicamos únicamente y exclusivamente para el agua, a 20 grados centígrados. ¿Qué pasaría si el agua fuese a 0 grados? ¿Qué pasa? ¿Ustedes se han preguntado? Para todos, ¿qué pasa cuando el agua llega a los 0 grados? Está congelado. En la tubería el agua está congelada. ¿Y qué pasa? Aumenta la presión y esa tubería no falla. Por eso en la sierra, por ejemplo, ¿no? A veces se recomienda tuberías de fierro galvanizado cuando cruza un río, algún desnivel, ¿no? Entonces nosotros, a pesar de que se pone esa tubería de fierro galvanizado, falla. Entonces el Hasse-Williams, como les digo, es únicamente para agua potable, para mayores de 3 pulgadas. Dice que tiene la turbulencia desarrollada. Pero si yo tengo tuberías menores a 2 pulgadas, ¿qué otra fórmula vamos a hacer? Para que el Darcy-Weber, que esté en función a la viscosidad del agua. Por eso les decía, ¿no? El Darcy-Weber se puede utilizar no solamente para el agua, sino para todo tipo de fluidos no compresibles. Lo único que no puedo utilizar es para gas, pero después puedo utilizar para modelar. Puedo llevar de repente con las tuberías aceite, petróleo, gasolina, cualquier fluido. Y este fluido está en función a su viscosidad. Y ahí tiene mucho que ver el número de Reynolds.
Bien, acá verificamos las velocidades están bien, todos están por encima del 0.6, cumplen, no hay ningún problema. Ahora vamos a resolver este ejercicio por el método de Walter-James. Y para hallar la pérdida vamos a utilizar la fórmula de Darcy-Weierich. Y para hallar el coeficiente de fricción vamos a utilizar la fórmula de Schwarzschild en la ecuación de Kohler-Weyl. Esto es un tema solamente para determinar este coeficiente de fricción. O sea, no es. Esta es una ecuación implícita. ¿Cuándo se dice que es una ecuación implícita? Cuando yo no puedo emplear directamente. Esta es una ecuación implícita, porque depende de otra función. Por eso que yo tengo que hacer la iteración. ¿Cuándo es una ecuación explícita? La ecuación explícita es cuando sí yo puedo usar directamente la fórmula. Puedo reemplazar sus valores y tengo el resultado. Entonces hay una diferencia entre implícita y explícita. Muchas veces estas cositas no se explican en la universidad. Tenemos entonces la ecuación general, que es la de Kohler-Weyl, que es implícita. ¿Por qué? Porque F está en ambos lados. Tengo un F acá y tengo otro F acá. Entonces, por eso que yo no puedo utilizar directamente. Tengo que hacer una diferenciación. Ahora, en cambio, cuando ya es una ecuación explícita, porque yo solamente acá ya tengo el F, el único F, y voy a reemplazar los valores y tengo ese coeficiente. Entonces, sí hay diferencia. O sea, esto no es cualquier cosita. El coeficiente de fricción entra para todo, incluso para los aviones. ¿Por qué con la velocidad? Con el viento calienta. ¿Por qué los aviones? Los aviones están diseñados con otro material para alimentar esto. ¿Y qué es? Es el coeficiente de fricción. ¿Qué tiene que ver con el coeficiente de fricción en los automóviles? O sea, ese coeficiente es realmente bastante importante, pero a veces nosotros como no estamos tan desarrollados, no damos mucha importancia. Entonces el software del Walter-James está calculado por estos métodos. Vamos a emplear la ecuación de Darcy-Weierich, que está en función a un coeficiente de fricción, la longitud, la velocidad al cuadrado, el diámetro y la gravedad, dos gravedades. Eso es la famosa ecuación de Darcy-Weierich. Y el problema para hallar este F, tengo estos problemas, ¿no? Finalmente he hecho un desarrollo, lo he vuelto a una ecuación explícita con el fórmula ahí y está en función al algoritmo natural, ¿no? Y depende del número de Reynolds. Bien, entramos ahora al software. En el software decimos nuevo, usamos las herramientas, trazamos el trazado, le ponemos las cotas y lo vamos subiendo, ¿no? Ahí están las cotas. Y hemos calculado acá, con el Walter-James, las presiones. Por ejemplo, esta es la presión, ¿no? 22.32 en el punto A. Si ustedes se van a verificar, acuérdense, en el punto A la presión es 22.32. Este es ya con el Walter-James. Pero ¿cómo el ingeniero Paula pasa calculando? Solamente con el uso del cross, manualmente. Entonces en el punto A está ahí, ¿no? Porque el Walter-James decía que era 22.32 y acá es 22.39. O sea, hay una diferencia. Ya, tengo 10 minutos, voy a sintetizar esto, ¿no? Ya estamos llegando a esa pregunta que ven. Entonces ustedes, les voy a dejar este material, ustedes lo comparan. Solamente comparen la presión. ¿Cuánto es la presión? Calculada manualmente
en cuanto a la presión calculado con el software, ¿no? Solamente esto lo comparan con la eficacia del software, nada más. Bueno, es la forma de poner las propiedades, las tuberías, los nudos. Bueno, ese sería el taller. Pero ahora quiero mostrarles algo que el software tiene ventajas. Bien, con esto terminamos. Tenemos 10 minutos y vamos a entrar en forma dinámica en el software. Por ejemplo, yo voy a agregar este sea el software, ¿no? Voy a ver solamente un casito nomás. Vamos a agregar los bloques. Vamos a cambiar de colorcitos, que el bloque me ponga de color rosadito. Tengo el bloque ahí. Vamos a agregar de repente una imagen. Vamos a agregar unas curvas de nivel. Ese curva de nivel lo puedo poner de otro color. De repente un cabecito. Y de repente puedo tener bueno, no puedo tener imagen, pero tengo esa. Incluso yo no quiero, digamos, visualizar las curvas, lo las activo y tengo esto. Y acá yo tengo ya preparado en el prototipo dos tipos de tubería. Primero voy a trazar con este diámetro que es. Generalmente cuando ustedes quieren calcular siempre hagan con los diámetros internos, no con los externos. ¿Ya? Con los internos no recomendable. Yo quiero que ustedes vean esto. Voy a trazar ahora, tiene la herramienta para trazar la línea. Por decir, voy a trazar de acá, en este orden. Siempre los números deben ser en el encuentro de las esquinas. Es recomendable. Es bastante dinámico. Flexible, como les he dicho. Salud. Bien, vamos a hacer ese pequeño paso, ¿ya? Pero ustedes, como verán acá, la tubería está cortando los bloques, ¿no? No es correcto eso, ¿no? Entonces yo tengo que dar la forma. Entonces voy a agregar algunos vértices, de tal manera que lo voy ajustando. Más o menos, yo puedo mover esto, ¿no? Con facilidad. Por ejemplo, este nudo, cuando se está acomodando, por medio de la línea. Y acá igual, le voy a dar forma, agregando solamente los vértices. Add significa agregar vértices, ¿no? Igual lo muevo acá.
Ya más o menos el caso va a poner así. ¿Ya? Mire lo que vamos a hacer. Tenemos la escuela a nivel, puede estar levantada por una agencia total o por un GPS. Voy a extraer las cotas y lo voy a hacer automáticamente a los nodos. O sea, seguro que ustedes han manejado el panel o otros softwares, lo tienen que colocar manualmente, uno por uno, ¿no? Para todos los nodos. Pero en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a usar de todas estas herramientas. Acá tienen en realidad muchas herramientas, ¿no? Yo que todavía soy, digamos, el coordinador, no los domino todos, solo algunos, pero en sí tiene bastante. Pero por ahora vamos a utilizar esta herramienta que es el T-Rex. El T-Rex es para extraer las curvas de nivel y asignar a los nodos de manera automática. Es lo que vamos a trabajar en este momento. Por ejemplo, acá tiene que estar en la estación de XF, el contorno, y en qué archivo está esas curvas. Está en curvas de XF, está en ese archivo. ¿Qué cosa voy a extraer? Voy a extraer la elevación. ¿En qué unidad están las curvas? En metros. Las cotas igual en metros. Y digo next. Y ustedes han visto de que me los han extraído estas cosas automáticamente. Entonces, si ustedes revisan acá en Julio, ahí están las cosas. O sea, yo no he hecho ningún, digamos, introducción manual. Yo no he tipeado las cosas. Entonces, la ventaja que tiene es su acceso, ¿no? En sí tiene muchas otras cosas más. Por ahora les voy a invitar a que lo conozcan y con eso termino. Seguro que más adelante nos vamos a volver a ver. De repente ya hay un curso también. Gracias por su atención y continúen con el curso. De parte de todos nosotros, del capítulo de estudiantes del ASI de la Universidad Nacional Jorge de Goma, estamos realmente agradecidos con usted por su participación en nuestro primer ciclo de conferencias sobre la calidad del concreto en obras y nuevos tipos de concreto. Para esto, de forma de gratitud, queremos entregar un pequeño presente de parte de todos nosotros. Un fuerte aplauso.